Reitero, muchachos, las buenas tardes. Dios me los bendiga. Bienvenidos a una asesoría más de Ciencias Naturales, específicamente del grado 704. Juan Sebastián, Edgar y Andrea, felicitaciones por su puntualidad. Entonces, voy a hacer una asesoría. La clase pasada estuvimos hablando de los ciclos biogeoquímicos. Específicamente hablamos del ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, ciclo del azufre y ciclo del agua. Y ciclo del carbono, también lo tocamos. Con respecto a las actividades que ustedes deben enviar, teníamos en el módulo ya desarrollada, lo hicimos acá incluso, la mayoría de las explicaciones pertinentes a lo que era el flujo de energía en los ecosistemas, cadenas alimenticias, redes tróficas, y desarrollamos este taller de acá. Para responder estas preguntas había que hacer una lectura del proceso de la fotosíntesis y todo lo que está relacionado con las cadenas alimenticias. De los ciclos biogeoquímicos, como les dije hace un momento, socializamos lo que era el ciclo del nitrógeno, ciclo del agua, ciclo del carbono. Y para resolver este taller, pues, es lo que vamos a trabajar específicamente en esta clase. Dice, ¿en qué forma podemos encontrar el oxígeno? Vamos a irnos un poco a la lectura acá. Dice, el oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Podemos encontrarlo bajo la forma de agua, bien como oxígeno molecular o en forma de dióxido de carbono. Entonces, ¿en qué forma podemos encontrar el oxígeno? Ahí nos están respondiendo la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta no es esa. Dice, describe a través de un gráfico, esquema o mapa mental el ciclo del agua, carbono y nitrógeno. No tienen que investigar mucho. Aquí tenemos ciclo del nitrógeno. Aquí tenemos una gráfica, el ciclo del carbono. También tenemos una gráfica del ciclo del agua. Esa sería la primera pregunta. Ojo, ahí está agua, ciclo del carbono y nitrógeno. Lo dibujan. La segunda pregunta dice, ¿en qué formas podemos encontrar el oxígeno? Bueno, ahí lo dice claramente la teoría, en forma de agua, como oxígeno molecular, en forma de dióxido de carbono, e incluso en forma de ozono. La capa de ozono está formada por 3 átomos de oxígeno. Es una forma más en la cual podemos encontrar el oxígeno en la naturaleza. La segunda, escribe el nombre de una fuente de carbono en la atmósfera. Una forma de fuente de carbono en la atmósfera, muchachos, el dióxido de carbono, aquí, dióxido de carbono. Elemento químico más abundante en los seres vivos, podemos encontrarlo bajo la forma de agua, aquí va, oxígeno. Y hemos respondido estas 4 preguntas. Lo primero, un dibujo del ciclo del agua, del carbono y del nitrógeno. ¿En qué formas podemos encontrar el oxígeno? Forma de agua, oxígeno molecular o dióxido de carbono. Escribe el nombre de una fuente de carbono en la atmósfera, el dióxido de carbono. Elemento químico más abundante en los seres vivos, podemos encontrarlo bajo la forma de agua, el oxígeno. Listo, ya respondimos las 4 primeras preguntas. Ahora vamos a esta, la pregunta 5. Dice, lectura, ciclos biogeoquímicos. Se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, sulfuro, fósforo y otros elementos entre los componentes vivientes y no vivientes del ambiente, atmósferas y sistemas acuáticos, mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Entonces dice aquí, es un componente no viviente. ¿Cuáles son los componentes no vivientes? Los seres abióticos, ¿verdad? Ahí nos muestran un ejemplo, la atmósfera y los sistemas acuáticos. Eso es un componente no viviente.
¿Cómo se reproducen los componentes no vivientes? Bueno, los componentes no vivientes no tienen un sistema de reproducción porque no son seres vivos, pero sí se pueden transformar. Se pueden transformar, ¿por qué? Porque el hombre modifica el equilibrio del ambiente quemando basuras, lo que provoca cambios en la temperatura del planeta, contaminando las aguas. Entonces, como tal, no se reproducen, sino que sufren modificaciones principalmente causadas por el hombre. Son estados del agua. Entonces tenemos estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Ya? Dice, en el ciclo del nitrógeno, aquí va un espacio, capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos. Entonces miremos el ciclo del nitrógeno. Miren lo que dice, muchachos. Dice, la atmósfera tiene aproximadamente 70% de gas nitrógeno, pero ni las plantas ni los animales pueden usarlo directamente. Solo pueden aprovecharlo algunas bacterias. Aquí está la respuesta. Dice, dichas bacterias fijan o capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos. Ojo, esas bacterias jóvenes se llaman bacterias nitrificantes. Entonces dice, en el ciclo del nitrógeno, las bacterias nitrificantes capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos. Esa sería la pregunta, la frase que iría aquí en este espacio. Luego dice, en el ciclo del oxígeno, el oxígeno es producido por ¿quién, muchachos? ¿Quién produce el oxígeno? ¿Qué expulsan las plantas al realizar la fotosíntesis? Obviamente, el oxígeno. Exacto, por lo tanto, el ciclo del oxígeno, en el ciclo del oxígeno, el oxígeno es producido por las plantas, o también llamados organismos fotosintéticos, donde el agua es el donador de electrones para realizar la reducción de, entonces miren aquí, dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a ser reducido. Mírenlo aquí. El oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos. ¿Cuáles son? Plantas, algas y bacterias. Algunas bacterias. Donde el agua es el donador de electrones para la reducción del dióxido de carbono. Aquí está. Para realizar la reducción del dióxido de carbono. He desarrollado, muchachos, la actividad de la segunda entrega. Vamos a socializarla nuevamente. Entonces, ¿qué estaría pendiente? Solo la tercera entrega. Entonces, repito, vamos a verificar y ustedes pueden ir llenando su taller ahí en vivo conmigo acá. Aquí está el segundo taller. Después de haber analizado todos los ciclos la clase pasada. Dice el primero, describe a través de un gráfico, esquema o mapa conceptual el ciclo del agua, carbono y nitrógeno. Entonces aquí tenemos, miren, el ciclo del nitrógeno. Simplemente lo dibujan. Aquí tenemos el ciclo del carbono. Y aquí tenemos el ciclo del agua. Esa es la primera pregunta del segundo taller. Luego dice, ¿en qué forma podemos encontrar el oxígeno? El oxígeno lo podemos encontrar bajo la forma de agua, bien sea como oxígeno molecular o en forma de dióxido de carbono. Ahí se me están contestando, muchachos. Hay que leer simplemente la información. También lo podemos encontrar como ozono. Tercero, escribe el nombre de una fuente de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es una fuente del carbono en la atmósfera. Elemento químico más abundante en los seres vivos. Podemos encontrarlo bajo la forma de agua. Entonces aquí lo dice. El oxígeno, ahí, es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Podemos encontrarlo bajo la forma de agua. Respondimos las 4 primeras preguntas.
Continuamos acá. Dice, lee y resuelve. Se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, sulfuro, fósforo y otros elementos entre los componentes vivientes y no vivientes del ambiente, mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Entonces aquí tendríamos, es un componente no viviente. La atmósfera es un componente no viviente. Son sistemas acuáticos. ¿Cómo se reproducen los componentes no vivientes? Como tal, no tienen un mecanismo de reproducción porque no son seres vivos. Ellos sufren formaciones y también sufren modificaciones provocadas por el hombre. Ojo, provocadas por el hombre. La contaminación, el mismo calentamiento global, que es una consecuencia de la contaminación, hace que el equilibrio de los ecosistemas se alteren. Entonces se puede erosionar el suelo produciendo desiertos, se pueden colmatar fuentes de agua, haciendo que nazcan nuevos cuerpos sólidos, etcétera. Entonces ellos como tal no tienen un sistema de reproducción porque no son seres vivos, pero sí sufren modificaciones principalmente provocadas por el hombre, provocadas por el hombre. Otra dice, son estados del agua. ¿Cuáles son los estados del agua? Sólido, ejemplo el hielo, el granizo, la nieve. Líquido, ejemplo el agua que consumimos, ¿verdad? Y gaseoso, ejemplo el vapor de agua que se expulsa a través de la evaporación. Luego la siguiente pregunta dice, en el ciclo del nitrógeno, ya lo habíamos explicado ahorita, hay unas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes. Ojo, las bacterias nitrificantes capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos. Ahora acá, en el ciclo del oxígeno, el oxígeno es producido por las plantas o los seres fotosintéticos, porque también las algas y algunas bacterias pueden hacer fotosíntesis, pero aquí está limitado para escribir las plantas, donde el agua es el donador de electrones para realizar la reducción del dióxido de carbono. Y hemos resuelto el segundo taller, muchachos. ¿Quién ha tenido dudas en alguno de los talleres? De los estudiantes que están acá en la clase. Yo por ahora no. ¿Cómo, hija? Yo por ahora no, profe. Sí, estos talleres están sencillos. Simplemente es leer el documento y pues atento a la explicación que yo doy aquí. Bueno, esa sería la segunda entrega. Ya tendríamos los dos talleres porque el primero supongo que ya está hecho, ¿no? Ahora viene el tema de la energía. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Bueno, antes de que de pronto yo empiece a resolver con ustedes este taller aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo los voy a invitar a que hagamos una lectura. Hagamos una lectura de lo que es la energía, los tipos de energía, y luego que tengamos una idea previa de esto, podamos responder esta pregunta. Está supremamente sencillo el taller, entonces vamos a ir leyéndolo aquí. Dice, la energía está presente en todas las actividades que se desarrollan en la naturaleza. Los automóviles, las máquinas, las computadoras necesitan energía para trabajar. La palabra energía proviene de dos vocablos griegos, en y ergon, que significan en acción. Es por eso que podemos definirla como la capacidad de un cuerpo para realizar una acción, movimiento o trabajo. Ojo, este es el concepto más completo que hay. ¿Qué es la energía? La capacidad de un cuerpo para realizar una acción o un movimiento. La energía puede manifestarse de diferentes maneras. En forma de movimientos, esa es la energía cinética. En forma de posición, la energía potencial. En forma de calor, de electricidad, de radiaciones, entre otras. En el Sistema Internacional de Unidades, la energía se mide en Julio, en honor al físico inglés James Joule. Un joule es una magnitud escalar de energía muy pequeña, es por eso que en la práctica se usa una unidad mayor denominada kilowatts o kilovatios. Cuando usted va a revisar
el recibo de la luz, ahí le dice, se han consumido tantos kilovatios de energía eléctrica. Ese es el consumo. Tipos de energía. Entonces, entre los tipos de energía tenemos la energía mecánica, la energía térmica, la energía eléctrica, la energía radiante o solar, la energía nuclear, la energía química, la energía sonora. Estudiando, pues, miren aquí ya la primera pregunta. La palabra energía proviene de dos vocablos griegos en y ergon, que unidos significan. Entonces, ya nada más hicimos la lectura de esto y ya tenemos la primera respuesta. Significa en acción. Entonces, esa es la respuesta ya aquí para la primera pregunta. Dicen, el sistema internacional de la energía se expresa en joules, pero por ser muy pequeña en la práctica se usa una unidad mayor denominada kilovatios. Velo aquí donde está. Denominada kilovatios. Ya llevamos dos preguntas. Dice, en mecánica, la energía cinética es la que se produce un cuerpo debido a su movimiento. Entonces vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo para que encontremos las respuestas de una vez. Dice, energía mecánica es la que poseen los cuerpos capaces de producir movimiento a otros cuerpos. Entre los tipos de energía mecánica se tienen las siguientes. Energía hidráulica. Al dejar caer agua se aprovecha energía potencial que se obtiene de ello. Energía eólica, esa proviene del viento. Energía mareomotriz, producida por el movimiento de las mareas y olas del mar. Dice, la energía mecánica puede ser de dos tipos, cinética y potencial. Ojo, cinética y potencial. Entonces acá tenemos la pregunta. Dice, en mecánica, la energía cinética es la que produce un cuerpo debido a su movimiento. Ojo, movimiento. 4. Todas las actividades que se desarrollan en la naturaleza ocurren debido a ver, ¿qué dicen? A la energía. Ojo, a la energía. Vamos al otro tipo de energía. B, energía térmica. Se debe al movimiento de partículas que constituyen la materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que se encuentre a mayor temperatura. El agua hirviendo posee energía térmica. Al calentar un cuerpo se consigue el trabajo de cambiar su estado o producir dilatación en él. Cabe destacar que la obtención de la energía térmica siempre provocará un impacto ambiental, porque la combustión, o sea, la quema de algo, libera dióxido de carbono y emisiones altamente contaminantes. Tercer tipo de energía, energía eléctrica. Dice, generada por el movimiento de cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores. Por otro lado, es una energía capaz de transformarse en muchísimas otras formas de energía, como la energía luminosa, la energía térmica y la energía mecánica. Energía radiante o solar. Es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, etc. Se obtiene mediante la captura de la luz y el calor que emite el sol. Y la característica de esta energía es que se puede propagar en el vacío sin necesidad de soporte material alguno. Mediante la luz podemos ver y es la que hace posible el proceso de fotosíntesis. Nos vamos con la energía nuclear. Es la energía almacenada en el núcleo de los átomos y que se libera al dividir el núcleo de un átomo de uranio o plutonio o al unir dos átomos de deuterio, titrio, para convertirse en un átomo individual. Cuando se produce una de estas dos reacciones físicas, los átomos experimentan una pérdida de masa que se transforma en una gran cantidad de calor. No sé si ustedes han escuchado las plantas nucleares. Ahí se manipulan unos elementos muy ricos en energía, que en algunos casos son radioactivos, pueden traer problemas de salud, pero se obtiene mucha energía a partir de ellos. Por último, la energía química. Es la que presentan los combustibles, los medicamentos y los alimentos. En estos casos es potencial, por lo tanto está disponible para el momento en que se necesita. Los combustibles, una vez que son quemados, producen reacciones químicas violentas que generan trabajo. Por ejemplo, si prendo un carro, la gasolina se quema y obtengo energía.
los medicamentos que reaccionan en nuestro organismo neutralizando el accionar de bacterias, virus que atacan nuestro cuerpo. Y los alimentos que después de ser procesados obtenemos calorías a partir de ellos. Aquí tenemos última energía, energía sonora, producida por las vibraciones que pueden dar lugar a transformaciones en el estado de la materia. Ejemplo, los vidrios se rompen con el ruido de una explosión. Teniendo en cuenta esa lectura, ustedes van a resolver esto. Las dudas que tengan de esta, ojo, las dudas que tengan de estas preguntas, las socializaremos la próxima clase, así como hicimos con el segundo taller. Traigan dudas del taller 1, del taller 2 si las tienen, y obviamente de este tercer taller, y estaríamos culminando con las actividades del periodo. ¿Ya? Entonces, muchachos, miren, es un taller supremamente sencillo. Traten de desarrollarlo. No envíen el tercero por ahora, no lo envíen si no lo han hecho. Tengan las dudas allí para la próxima clase y durante el desarrollo de la misma lo terminaremos aquí para que ustedes aclaren dudas y lo que envíen esté correcto. Entonces, esa era la clase que tenía para hoy. ¿Qué duda tienen, muchachos? Ya el segundo taller, como quien dice, lo hemos desarrollado aquí. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo. Dígame, Yasmín. Profe, ¿usted me puede explicar otra vez lo del segundo, la segunda actividad donde dice completar? Sí, señorita, con mucho gusto. Mírenlo aquí. Segundo taller. Dice, en el ciclo del nitrógeno, busquemos acá el ciclo del nitrógeno para que veas lo que sucede. Dice, la atmósfera tiene aproximadamente 70% de gas de nitrógeno, pero ni las plantas ni los animales pueden usarlo directamente. Solo pueden aprovecharlo algunas bacterias. Dichas bacterias fijan o capturan directamente el nitrógeno. Entonces, aquí donde dice completar, tenemos esto. En el ciclo del nitrógeno, esas bacterias se llaman bacterias nitrificantes. Entonces aquí va, las bacterias nitrificantes capturan directamente el nitrógeno y lo transforman en nitratos. El otro dice, en el ciclo del oxígeno, el oxígeno es producido ¿por quién? Por las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, donde el agua es el donador de electrones para realizar la reducción del dióxido de carbono. Pues ahí, esa es la parte que me decías, Yasmín. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, muchachos, no siendo más, me despido de ustedes. Profe, Dígame, Juan, dígame. tengo una duda. Ajá. Es del primer taller, es la sexta pregunta. Según la lectura, ¿cuál es el organismo productor? Yo estoy entre la krill o las diatomeas. Espera un momentico. ¿Qué pregunta es? Las 6 del primer periodo, de primera lectura, del primer taller. Ya lo miramos. Déjame buscar aquí, identificarlo. Bueno, primero que todo recuerda que los organismos que hacen la fotosíntesis son los llamados autótrofos, ¿verdad? Entonces, según la lectura, ¿cuál es el organismo productor? Entonces, una ballena no es, el hombre no es, zooplancton viene de microorganismos con características animales, esos son protozoos. Entonces, si tú buscas e investigas sobre las diatomeas, ¿qué son las diatomeas? ¿Tú consultaste? Son algas unicelulares. Las diatomeas son algas unicelulares. Por lo tanto, tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Y si tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, son organismos productores. Obviamente aquí la respuesta correcta serían las diatomeas. ¿Estamos claros, hijo? Bueno, espero Sí, que haya... profe. Ok. Listo.
Bueno, entonces, muchachos, que pasen una linda tarde. Dios me los bendiga. Cualquier duda que tengan, pues me escriben al WhatsApp. Profe, Dígame, Profe, dígame, profe, Andrea. o sea, por ahora esto no tiene que ver con la clase, pero porque cuando uno prende un fósforo o saca un celular cerca de una gasolinería se incendia. Bueno, mira, normalmente los combustibles, algunos son muy volátiles, ¿verdad? Es decir, reaccionan fácilmente en presencia de calor. Entonces, como en el ambiente hay vapores de esos combustibles, al encontrar una chispa o una fuente de ignición, en este caso sería el fósforo, puede provocar un incendio y como por lo general se propagan rápidamente y llegan a un lugar donde están almacenados, que ellos tienen unos tanques profundos para depositarlos, van a producir una gran explosión. ¿Listo? profe, Dígame, Juan. ¿dónde puede encontrar la primera explicación del primer taller? La puede enviar en el grupo. Sí, yo creo que tengo el video. Yo lo envío al Le grupo. agradezco. Bueno, listo, bueno. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Ah, bueno, profe, chao. Chao, profe, que